Como decíamos, este tema que nos convoca es un tema muy importante porque tiene que ver con el papel del docente y la responsabilidad pedagógica que asume en la formación del sujeto desde lo moral. Es decir, sabemos que las instituciones educativas en una instancia de socialización, ¿no es cierto?, secundaria, continúan y acompañan al trabajo de formación que ha ido iniciando la familia. Entonces, en este contexto, el papel, el rol del docente es un rol muy importante. Para abordar este tema, hemos trabajado con un autor, Carlos Cullen, que es el que ustedes han venido trabajando la clase pasada y es el que, si han prestado atención, con él hemos colocado una frase, una cita de él en la portada de nuestra aula, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un autor que nos resulta bastante interesante para trabajar este tema de la educación moral. Bien, Cullen comienza planteándonos la categoría de sujeto moral y nos advierte que esta categoría es una categoría relativamente nueva, dice, o sea, es una categoría moderna que nos implica pensar al otro en su condición de autonomía, es decir, este otro que es libre y capaz, ¿no es cierto?, de pensar, de actuar, de relacionarse. Ahora bien, dice él, pensar a este otro en esta capacidad de libertad de acción me lleva al problema de pensar, bueno, hasta dónde soy libre en relación a un otro. Es decir, hasta dónde mis acciones inciden o influyen en la libertad del otro. Bien, entonces dice, esto me lleva a pensar en este problema de pensar el otro en cuanto otro. Bien, y dice, generalmente tenemos tres formas de abordar este planteo. Bien, por un lado podemos entender este otro como diverso, ¿sí? Este otro como diverso en el sentido que es un sujeto moral que se va a constituir con otro, es decir, se va a constituir en una relación vincular con otro, pero ¿a partir de qué? De un contrato social. Es decir, yo me relaciono con un otro en función de un conjunto de normas, de principios, de valores, de creencias, de tradiciones, de historia que conforman la moral, ¿bien? Y que se constituye en ese, diría Orman y Brunetti, en ese movimiento diacrónico, universal, instituido, ¿no es cierto?, que me permite o que me da cierta condición de igualdad, ¿sí? Entonces, soy diverso porque soy otro, ¿sí? Pero a la vez soy igual en esta relación diacrónica, ¿sí? En esto instituido, ¿bien? Entonces, en este sentido, dice Cullen, nos vamos a considerar numéricamente diversos, dice, y en este sentido la educación va a tratar de ¿qué? De lograr que este sujeto que aprende haga un buen uso de la razón para aceptar el contrato social. Es decir, pueda adaptarse en una situación de aprendizaje, pueda adaptarse y aceptar y respetar ese contrato social vigente. Es decir, en una condición de adaptabilidad. Bien. También dice, podemos concebir a este otro como diferente, ¿sí? Y aquí dice, ya no vamos a concebir un sujeto que meramente se adapta al orden social instituido, ¿sí? Sino dice, vamos a dar lugar a la diferencia, ¿sí? Y este sujeto va a ser capaz de cuestionar y de criticar este orden social instituido. Bien, entonces esta autonomía de la que hablábamos en el modelo anterior va a ser reemplazada por la autenticidad.
Entonces, ¿para qué va a preparar la educación moral? Y bueno, va a preparar para lo que Orman y Brunetti dirían el movimiento instituyente. Es decir, esto que emerge, esto que surge, estas singularidades, estas particularidades que pujan por instituirse. Bien, entonces la educación moral va a trabajar o va a preparar a los sujetos para que puedan cuestionar ese orden dado, ¿sí? Ese orden normativo, y estar atentos y respetar la diferencia, ¿sí? El otro modelo, que es el propiamente que entiende a este otro en cuanto otro, es un modelo que toma al otro como alteridad, ¿sí? Es decir, yo entiendo que el otro es semejante a mí, pero al mismo tiempo es otro, ¿sí? Es exterior a mí. Bien, entonces yo puedo desde una situación vincular, pero que a la vez me permite tomar una distancia, reconocerme otro y reconocer al otro, ¿sí? Es decir, en un encuentro, en una relación vincular, ¿sí? Que me permita comprenderme y aceptarme y comprender y aceptar a este otro diferente, este otro que es y que está ahí y que es otro. Y es un otro que ya no solo se adapta, que no solo cuestiona, sino también que me interpela, ¿sí? Es un otro que me requiere, es un otro que me pregunta, es un otro que me demanda, es un otro que me implica a cumplir con mi obligación eh, por ser otro. Bien, entonces la educación moral, ¿a qué nos va a llevar? A reemplazar esto de la autonomía, la autenticidad o a convocarla, pero en una relación de responsabilidad que me implica reconocer y responder a esas interpelaciones del otro en cuanto otro. Entonces, si vamos a lo que planteaban Orman y Brunetti, podríamos aquí hablar de la dialéctica, ¿sí? Cuando él decía, esto tiene que ir, o la ética tiene que ir en un movimiento dialéctico permanente entre lo instituido y lo instituyente, lo diacrónico y lo sincrónico, lo universal y lo singular. Bien, es decir, todo el tiempo poder ir articulando estos elementos para reconocer que este otro es otro, ¿sí? Y responder a sus demandas. Para poder graficar un poco más cómo se dan estas relaciones vinculares, hemos querido compartir con ustedes un relato de Eduardo Galeano que nos parece bastante gráfico para poder ilustrar esto que estamos planteando. El texto se llama Historia de las miradas, ¿bien? Y comienza así. Mira, capitán, porque debo aclararles que en el tiempo que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos 4. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. Mira, capitán, hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas
sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o tratar de hacer. Porque de que cada cosa tenía su porqué, pues sí, pues los dioses que nacieron al mundo, los más primeros, de por sí eran los más grandes, y ellos sí sabían bien para qué o por qué cada cosa. Eran dioses, pues. Pero resulta que esos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían. Todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea, y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los dioses primeros, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el porqué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Entonces, ahí se andaban los primeros hombres y mujeres, que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primeros sí tenían unos ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos colores y de todos los tamaños. Los había de diferentes formas. Había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos y blancos. Sí, muchos ojos, 2 en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraba. Y así se hubiera seguido todo hasta nuestros días, si no es porque una vez pasó algo. Resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron el mundo, los más grandes, haciendo su bailadera porque agosto era pues mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses, y unos fueron a dar contra la marimba, y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote, y se paró la música, y se paró la cantadera, y pues también la bailadera se detuvo, y gran relajo se hizo, y los dioses primeros, de un lado a otro, tratando de ver por qué se detuvo la fiesta. Y los hombres y mujeres que no miraban seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato, entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin, al rato, como se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron estos hombres y mujeres, y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban. Y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron, porque de por sí no miraban, pero preguntaron qué cosa es mirar. Y entonces los dioses que nacieron el mundo
se dieron cuenta de que no les habían dejado claro para qué servían los ojos, o sea, cuál era su razón de ser, su por qué y su para qué de los ojos. Y ya les explicaron los dioses más grandes a los hombres y mujeres primeros qué cosa era mirar, y los enseñaron a mirar. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro y saber qué es y qué está y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle por encima, ni tropezarlo. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, con los pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas, que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Bueno, como verán, este es un poema que sobre todo, bueno, al final tiene toda su riqueza y nos permite comprender un poco esto que nos plantea Cuyen, en relación a este otro, en relación a estas justamente relaciones vinculares, en las que nosotros vamos a ir tejiendo con nuestros alumnos, ¿sí? Para nosotros poder ir ayudando a constituir a este sujeto moral, tenemos que establecer un vínculo, ¿no es cierto? Pero un vínculo que parta de esa condición de alteridad, de saber que ese otro alumno es otro, ¿sí? Es otro, es diferente, pero no por ello inferior a mí, ¿sí? Y acá, por ejemplo, nos va a llevar a plantearnos en esto que van a ver ustedes en la segunda parte de la clase, que es la construcción de autoridad, ¿sí? Y van a aprender que la autoridad se construye, ¿sí? Yo no tengo autoridad por el simple hecho de ser docente. Por el simple hecho de pararme al frente de la clase, no voy a lograr el respeto y el reconocimiento de mi otro alumno, ¿sí? Sino que yo a esa autoridad la tengo que ganar, ¿sí? La tengo que construir en esa relación vincular, ¿sí? Ya luego con las lecturas ustedes van a poder ir viendo cómo construir esa autoridad, Pero todo tiene que ver con esto, ¿sí? Con el reconocimiento del otro, Y fíjense qué importante esto de las miradas, ¿sí? Cuando Galeano dice, no solamente miro y me relaciono y me comunico con los ojos, también con las palabras, también con el corazón, también con los gestos, ¿sí? Qué mucho que dice eso y qué mucho que influye en esas relaciones vinculares, ¿sí? Fíjense también cómo casi al final del texto nos dice también la importancia de mirarse a sí mismo, ¿sí? Esa mirada dice que va hacia el interior de sí mismo, que se mira a sí misma, que se sabe y se conoce, ¿sí? Yo me reconozco en el otro, ¿sí? Yo docente me voy a reconocer docente a partir de la mirada del alumno. Y mi alumno se va a reconocer alumno a partir también de esa mirada que yo le devuelvo,
de este discurso que yo mantengo con él. Pero también, dice, es importante la mirada que se mira a sí misma. Y esto tiene que ver con la parte de la ética y de la reflexión que uno debe hacer al interior de su propia práctica, ¿sí? Es decir, esa mirada que me permite volver sobre mi propia práctica y poder tratar de comprender y de descubrir, ¿sí?, en qué fallé, qué es lo que hice bien, cómo puedo modificar, ¿eh? ¿Qué recursos puedo emplear? ¿En qué otros contextos puedo trabajar? ¿Sí? ¿Cómo puedo abordar este problema con mi alumno? Eso hace a la mirada interior, a esta mirada que dice que se sabe y se conoce y que a la vez, dice, es una mirada que mira caminos y que mira mañanas, es decir, esa capacidad que tiene el docente de anticiparse, ¿sí? Esta competencia, y volvemos otra vez al texto de Orman y Brunetti de las competencias éticas, ¿sí? Esta competencia que me permite anticiparme, ¿sí?, a las situaciones, ¿sí?, y poder trabajar también con los emergentes, ¿sí?, con lo que se anticipa, con lo que surge, con lo que emerge, ¿bien? Son competencias, que debo ir desarrollando, ¿bien? Pero siempre en esta mirada de alteridad, en esta relación de respeto y de responsabilidad que asumo con mi alumno, ¿sí? Soy responsable de responder a la interpelación del otro, en tanto otro, ¿bien? En la segunda parte del texto, él nos plantea Kuyen dónde aparecen estas marcas de alteridad en el discurso pedagógico, ¿sí? Entonces dice, bueno, aparece, por ejemplo, cuando hablamos de la negociación del contrato pedagógico, ¿sí? Muchas veces en las escuelas se habla de esta negociación, de estos acuerdos, hablamos también del acuerdo de convivencia. Ahora bien, esto no tiene que quedar solo en el discurso, sino que implica una práctica efectiva, permanente, ¿sí?, que nos lleve a la comunicación, que nos implique en la participación a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este otro es un otro, está, existe, es, demanda, ¿sí? Entonces, en la posibilidad de escucharlo también y de que participe para poder negociar, ¿sí? Yo no voy a negociar si tomo una decisión unilateral, ¿sí? No estoy negociando nada. Estoy negociando cuando convoco, ¿sí?, al consenso y permito también el disenso, ¿bien? Entonces, cuando la comunicación y la participación sea efectiva y permita ir definiendo las relaciones de saber-poder, que debe haber asimetría, es necesaria, lo van a ver cuando trabajen el tema de la autoridad, ¿sí? Hay una cierta asimetría, pero siempre en el marco del respeto, en el marco de la comprensión de la alteridad, en el marco de saber que ese otro es otro, ¿sí? Y que me interpela y que soy responsable de responder por él. ¿Dónde más aparece la alteridad en el discurso pedagógico? Cuando dice, bueno, es necesario hacerse cargo de las diferencias. Muchas veces aparece esto en los discursos, en las escuelas, en los docentes, ¿no es cierto? Pero ahora bien, esto no tiene que quedar solo en el discurso, ¿sí?, sino que esto nos implica a tomar conciencia, ¿no es cierto?, acerca de y bregar acerca de la igualdad de oportunidades educativas para todos. ¿Sí? Que no debe quedar en un mero discurso, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Yo estoy segura que, bueno, en tercer año no lo han planteado, pero en otros años sí, con esto que hemos estado trabajando en esta situación de virtualidad,
donde muchas veces hemos tenido que extender los plazos de presentación de las actividades o facilitar otros medios para que los alumnos pudieran acceder a las clases o pudieran entregar sus clases. Hay algunos alumnos que se han sentido un poco molestos porque manifestaban que a lo mejor hicieron mucho esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con los trabajos y que luego se daban extensión de plazos. Pero justamente esto tiene que ver con llevar a la práctica esto que aparece en el discurso de la igualdad de oportunidades educativas. No podemos desconocer que en esta situación en la que estamos atravesando, han habido muchos alumnos que se han acercado se han comunicado, ¿no es cierto?, a través de llamada, de mensaje de texto o de correo electrónico y han manifestado su imposibilidad, ¿sí? Ya sea para poder descargar las clases, por la dificultad del internet, o porque no tienen una computadora, o porque no disponen de un celular con capacidad para almacenar los archivos, etcétera. ¿Esto a qué nos ha obligado? A emplear ciertas estrategias que permitan garantizar esa igualdad de oportunidades educativas para todos, ¿sí? Sin desconocer el mérito a la gente que lo ha hecho en tiempo y forma. No lo desconocemos, ¿sí? Hemos ido registrando cada participación de ustedes, ¿sí? Muchas veces han pasado tiempo en que hemos podido hacerle las devoluciones porque sí, todos estamos trabajando muy demandados, ¿sí? Y todos tenemos las problemáticas con las dificultades del Internet de hoy en día, ¿bien? Pero hemos tratado de garantizarles a todos esas igualdad de oportunidades educativas. ¿Y qué es lo que estoy seguro ustedes van a hacer cuando estén en sus prácticas pedagógicas y en el ejercicio efectivo de la docencia, ¿sí? Eh, También tiene que ver esto de hacerse cargo de las diferencias con atender a las diferencias culturales, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podríamos recordar al discurso de Cárdenas, ¿sí? Cuando decía que en una mirada como muy ajena, muy estereotipada, ¿no es cierto? Una vicedirectora entendía que los chicos por ser económicamente pobres eran pobres culturalmente, ¿sí? Es decir, es no reconocer, decía Cárdenas, es no reconocer la riqueza cultural que tiene ese alumno y cómo él encontraba en ese alumno esa riqueza cultural y encontraba esa posibilidad de construirse junto con su alumno, ¿sí? Porque cuando hay una situación de enseñanza-aprendizaje, no solamente aprende el alumno, ¿sí? Sino que también el alumno tiene mucho para enseñar al docente y el docente se construye también a partir de ese otro. Esto es la alteridad, ¿sí? La construcción de sí mismo a partir de un otro, ¿sí? Y por último teníamos lo que es la capacidad dialógica, ¿sí? Esta capacidad dialógica que implica que todos tengan la posibilidad de tomar la palabra y que demos la posibilidad de que todos tomen la palabra. Sí, y aquí, por ejemplo, también si volvemos a Cárdenas, pensamos en las asambleas docentes, donde se planteaba un problema y todos los docentes aportaban, donde se convocaba a los padres, donde se escuchaba al alumno. Entonces, y él decía, bueno, ¿por qué no tenemos problema de disciplina aquí? Y porque es algo que trabajamos, es algo que construimos, ¿sí? Y piensen eso para cuando vayan a trabajar el texto de la construcción de autoridad pedagógica. Siempre traten de ir vinculando las clases y los ejemplos. Esa entrevista del maestro Cárdenas es una entrevista bastante rica, ¿sí? Bueno, y en este sentido, esta capacidad dialógica, ¿no es cierto?, nos obliga a poder escuchar las opiniones de todos, ¿sí? Poder escucharlas, poder aceptarlas, poder trabajar justamente en los consensos, ¿sí? Para poder construirnos en una relación
vincular, exitosa, que nos permita enseñar y aprender, construirnos como sujetos docentes, sujetos alumnos, autónomos, críticos, participativos, comprometidos y responsables. ¿Sí? Bueno, espero que les haya agradado esta clase. Ustedes van a seguir trabajando con la segunda parte, donde ya trabajamos lo que es estas marcas de alteridad en la cotidianidad escolar.